Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener nuestro tutorial de Florc y su compañera en preparación para San Valentín. Muy feliz año nuevo para todos, espero que hayan empezado muy bien y les deseo muchísimas felicidades y dicha durante el año. Miren qué proyecto más adorable. Qué cosa más linda para San Valentín, ¿verdad que sí? Esto es absolutamente tierno y lo están mirando solamente por delante. Ni que hablar de estas pompis adoradas. ¿Qué me dicen de esto? Absolutamente divino, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a ver un poquito las características de nuestro proyecto. Florc mide unos 17 centímetros, 18 centímetros más o menos de altura, 18 centímetros de puro amor, y acá tiene también a su compañerita. Bien, sobre el final del tutorial decidí hacer una variante del tema de los bracitos porque en las ilustraciones yo he visto que en algunos casos pues los bracitos aparecen así con los deditos sobre el corazón y en otras aparecen con los brazos doblados, así que dije, ¿por qué no hacer las dos variantes? Así que bueno, van a contar con toda esa información para poder desarrollar este proyecto en sus dos variantes. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito de los materiales que necesitamos. Como siempre, yo trabajo con lana acrílica. Y bueno, vieron por supuesto que ellos se paran solitos, ¿no? O sea que no se necesita ninguna superficie vertical de apoyo para que se mantengan paraditos. Bien, como siempre yo trabajo en todos mis proyectos con lana acrílica 100% de 2 hebras que mide entre 1,7 y 2 milímetros máximo de grosor. Por supuesto que ustedes pueden utilizar el material con el que estén acostumbrados a trabajar, ya sea hilo de algodón mercerizado, lo que ustedes utilicen va a estar bien. No es un proyecto especial de ninguna manera. Bien, lo que sí tienen que saber que para esta lana de este grosor yo siempre empleo en mis proyectos aguja de crochet de 3 milímetros. Bien, y yo sé que con esta relación de grosor de hilado y grosor de aguja yo obtengo una trama lo suficientemente cerrada que no permite ver la guata, bien, pero suficientemente suave para que el tejido no quede rígido, ¿correcto? Bien, los colores que vamos a emplear obviamente está clarísimo, como color mayoritario el blanco, un ovillo de 50 gramos les va a dar y les va a sobrar, ¿correcto? O sea que consideren eso. Después tenemos puchitos de color. El color rojo, bien, y el color negro, bien, es un poquito de color negro solamente acá para los brazos y el color rojo es para el corazón y en este caso para la moñita o lazo. Esto es de la lana normal con la que tejemos. Después tenemos toda la parte del borde de Florc, la boca y lo que son las cejas, bien, que yo todos esos detalles los hago también con una lana 100% acrílica de 2 hebras, que es de la mitad o un poquito menos del grosor de la lana normal con la que trabajo. Ustedes pueden utilizar hilo de bordar o algo así en sustitución de esto si así lo desean, no hay ningún problema. Después, es algo muy fácil de desarrollar este proyecto, realmente lo pueden realizar principiantes, no hay cambios de color, así que no hay ningún tipo de complicación. Después, ojitos de seguridad de 8 milímetros con sus respectivas trabas de seguridad. Y recuerden que yo siempre utilizo este cuchillo que le caliento la punta para remachar aquí la punta del ojito de seguridad para que no lastime, ¿correcto? Después necesitamos una aguja lanera punta roma de esas que no pinchan. Necesitamos por supuesto una buena tijera. En ocasiones yo me valgo de esta pinza o alicate para poder extraer la aguja cuando estoy perdiendo hilo. También vamos a emplear solamente, vamos a ver, silicona líquida, que es solamente para pegar el corazón y lo que son los bracitos
en este sector. Bien, después todo lo demás va cosido. Durante el tutorial me van a ver emplear esto para poder ir marcando mi diagrama gráfico, pero el diagrama gráfico no está disponible para la venta. Bueno, y por supuesto, infaltable, guata siliconada de buena calidad. ¡Puf! Así que, amigos, creo que eso es todo. Si no me estoy olvidando de nada, si me olvido de algo, yo se los aclaro acá y se los agrego, ¿bien? Pero en principio creo que eso es todo. Así que, bueno, vamos a meternos de lleno a hacer esta preciosura de proyecto para que lo disfruten muchísimo en San Valentín. Nos vemos en el tutorial. Chao, chao. Bien, amigos, vamos a empezar a tejer a nuestro flork. Me van a tener que perdonar el ruido de los ventiladores, pero hace mucho calor acá en Uruguay en esta época del año y trataré de disminuirlo durante la edición, pero no sé cuánto lo voy a lograr. Bueno, vamos a empezar con nuestro flork. Es un ragdoll, por lo tanto tiene dos tapas, la tapa delantera y la tapa trasera. Es muy sencillo de tejer, no tiene ningún cambio de color, así que no hay que tener ninguna consideración en especial mientras lo vamos tejiendo. Lo único, les voy a comentar, o sea, el patrón tanto de la tapa delantera como de la trasera son distintos. Si quieren tomar nota, desde la hilera 11 hasta la hilera 27 inclusive, ambas tapas comparten el mismo patrón. Bien, pero antes de la hilera 11 y después de la hilera 27 se diferencian. ¿Por qué? Porque en la tapa delantera nosotros vamos a hacer una serie de aumentos para poder lograr que se infle acá la cabeza, bien, y en la tapa trasera vamos a hacer una serie de aumentos para poder hacer las pompis, ¿correcto? Por eso es que es distinto. Bueno, vamos a empezar con la tapa delantera. Hacemos un nudo deslizado o corredizo. Bien, y vamos a levantar 14 cadenetas flojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Bien, ahora vamos a regresar tejiendo en la hilera número 1 un total de 13 puntos bajos para lo que vamos a empezar en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Bien, al finalizar cada hilera siempre vamos a hacer cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 1. Ahora la hilera número 2 la vamos a empezar siempre, si nosotros ponemos la labor así de perfil, siempre vamos a empezar a tejer en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Bien, si giramos vemos que se corresponde con este punto de acá. Bien. Hemos terminado la hilera número 1, ahora en la hilera número 2 vamos a hacer una serie de aumentos. Así que vamos a ir juntos. En este que es el primer punto vamos a hacer un aumento que son 2 puntos en el mismo punto. En el siguiente punto vamos a tejer nuevamente un aumento, 1 y su aumento. Luego vamos a tejer 2 puntos bajos, 1, 2. En el siguiente punto vamos a tejer un aumento que son 2 puntos en el mismo punto. Luego vamos a tejer 3 puntos bajos, 1, 2, 3. En el siguiente punto vamos a tejer un aumento que son 2 puntos en el punto. Luego tejemos 2 puntos bajos, 1, 2,
Bien, y en los últimos 2 puntos vamos a tejer un aumento en cada punto. 1 y su aumento, y acá en el último, y siempre agarrando las 2 hebras. Bien, hago la aclaración porque normalmente la hilera, cuando estamos tejiendo la hilera 2, este último punto tiende a agarrarse solamente una hebra y tenemos que agarrar las 2. Hacemos nuevamente un aumento, 1 y su aumento, cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado la hilera 2 con 19 puntos. Ahora en la hilera 3 vamos a hacer un total de 21 puntos, haciendo un aumento al principio y un aumento al final. Bien, así que en el primer punto hacemos un aumento, 1 y su aumento, van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y en el último, y agarrando siempre las 2 hebras, hacemos un aumento que son 20 y 21. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 3 con 21 puntos. Ahora la hilera 4 es de 21 puntos. Un punto sobre cada punto. 1, 20 y el último agarrando las 2 hebras, 21. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 4. Ahora en la hilera 5 vamos a hacer nuevamente un aumento en cada uno de los extremos para terminar con un total de 23 puntos. 1 y su aumento, van 2, 3, 21 y en el último punto, agarrando las 2 hebras, hacemos un aumento que son 22 y 23. Cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 5. Bien, ahora de las hileras 6 hasta la hilera 13 inclusive, bien, son todas hileras de 23 puntos cada una. Bien, o sea, ahora toca hacer la hilera 6, bien, 23 puntos, cadeneta al aire, giramos y así sucesivamente hasta el final de la hilera 13. Lo que quiero que tengan en cuenta, como les dije, es que de la hilera 11 a la hilera 27 inclusive, el patrón es común tanto para la tapa delantera como para la tapa trasera. Así que tengan eso en cuenta para cuando hagan la tapa trasera. Bien, entonces ahora desde la hilera 6 hasta la hilera 13, hasta el final de la hilera 13, son 23 puntos por hilera. Recuerden siempre al final de la hilera hacer cadeneta al aire y girar. Bien, nos vemos al final de la hilera 13. 21, 22, 23. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 13. Bien, fíjense que esto va tomando una forma curva, como cóncava, como de recipiente. No hagan nada por intentar aplanarlo. Esto tiene que quedar así porque es lo que nos va a ayudar a darle la forma
a nuestro proyecto. Bien, ahora en la hilera 14 vamos a hacer un total de 22 puntos haciendo una disminución al final. Bien, cuando lleguemos al final yo les explico para aquellos que no saben cómo hacemos las disminuciones. Bien, así que son 22 puntos. 1, 20, 21 y con los dos últimos puntos que nos queda hacemos una disminución. Las disminuciones al final de la hilera siempre las vamos a hacer de la misma manera. Nos metemos en el primer punto, tomamos lazada, nos metemos en el último punto tomando las dos hebras del punto, tomamos lazada y cerramos. Bien, cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 14. Ahora, hasta el final de la hilera 19 van a ser 22 puntos por hilera. Bien, cadeneta al aire al final y giro. Bien, así que nos vemos al final de la hilera 19. 20, 21 y 22. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 19. Ahora en la hilera 20 vamos a tejer un total de 21 puntos haciendo una disminución al final. 1, 19, 20 y con los dos últimos puntos hacemos una disminución. 21, cadeneta y giramos. Hemos terminado hilera 20 con 21, ahora hilera 21 y 22 son de 21 puntos. Bien, nos vemos al final de la hilera 22. 20 y 21, cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 22. Ahora en la hilera 23 vamos a tejer un total de 20 puntos haciendo una disminución al final. 1, 18, 19 y con los dos últimos hacemos una disminución. 20, cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 23. Ahora hasta el final de la hilera 26 inclusive, bien, tenemos que hacer 20 puntos por hilera. Bien, nos vemos al final de la hilera 26. 19 y 20, cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 26. Ahora en la hilera 27 vamos a terminar con un total de 19 puntos haciendo una disminución al final. 1, 17, 18 y con los dos últimos puntos hacemos una disminución. 19, cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 27 y recuerden que hasta la hilera 27 es común. Bien, esta parte del patrón es común en la parte trasera. Bien, ahora en la hilera 28 vamos a hacer una serie de aumentos. Bien, para poder empezar a inflar acá la cabeza para que sobresalga. Entonces vamos a tejer 7 puntos
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el siguiente punto hacemos un aumento, que son 2 puntos en el punto. Ahora tejemos 2 puntos bajos, 1, 2. En el siguiente hacemos un aumento, que son 2 puntos en el punto. Ahora tejemos un punto bajo. En el siguiente un aumento, 1 y su aumento. En el siguiente hacemos un punto bajo. En el siguiente hacemos un aumento, 1 y su aumento. En el siguiente hacemos un punto bajo. En el siguiente hacemos un aumento. Y en los últimos dos hacemos un aumento en cada punto. 1 y su aumento. Y en el último, agarrando las dos hebras siempre, 1 y su aumento. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 28. Ahora en la hilera 29 vamos a tejer un total de 26 puntos, pero vamos a hacer una disminución acá. Vamos a tejer juntos, bien. Tenemos que empezar con un aumento en el primer punto, así que hacemos 1 y su aumento van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Comprueben que les tiene que estar sobrando acá 6 puntos, ¿bien? Les tienen que estar sobrando 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, con estos dos vamos a hacer una disminución. Habíamos hecho 21, son 22. Ahora acá 23, 24, 25 y 26. Cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 29. Ahora en la hilera 30 vamos a tejer un total de 26 puntos, pero haciendo una disminución al principio y un aumento al final. Las disminuciones al principio, salto un punto, tejo en el siguiente, van 1, 2, 23, 24 y aquí está, y agarrando las dos hebras, el último punto en el que tenemos que hacer un aumento, que son 25 y su aumento 26. Bien, cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 30. Bien, ahora en la hilera 31 tenemos que tejer un total de 25, pero vamos a tener que hacer un aumento acá cuando tengamos los últimos 6. Bien, entonces vamos a empezar un total de 25. Vamos a tejer hasta el 20. A ver, 1, 2,
19, 20. Bien, nos tienen que estar sobrando acá 6 puntos. Con estos dos siguientes vamos a hacer una disminución. Van 21 y ahora quedan 4. 20, a ver, 21, 22, 23, 24 y 25. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 31. Ahora en la hilera 32 vamos a tejer un total de 24 puntos haciendo una disminución al principio. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 23 y el último tomando las dos hebras 24. Cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 32. Bien, ahora en la hilera 33 tenemos que tejer un total de 23 puntos y vamos a hacer una disminución acá cuando lleguemos acá, que nos queden 6 puntos. Entonces vamos a empezar, vamos a tejer, son 23, vamos a tejer hasta el 18, 1, 17, 18, nos tienen que estar sobrando acá 6 puntos. Con estos dos siguientes hacemos una disminución, 19, quedan 4, 20, 21, 22 y 23. Cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 33. Ahora en la hilera 34 vamos a tejer un total de 22 puntos haciendo una disminución al principio. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 21 y el último agarrando las dos hebras, no me quedó bien, 22. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 34. Ahora en la hilera 35 tenemos que tejer un total de 21 puntos, pero vamos a tener que hacer una disminución cuando lleguemos acá. Bien, así que vamos a tejer 17 puntos. 1, 15, 16. Déjenme corroborar si no me equivoqué. Acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 16 puntos. Yo les dije 17. 16 puntos. Bien, tienen que sobrar 6. Con los dos siguientes hacemos una disminución. Son 17 y con los 4 siguientes llegamos al 21. 18, 19, 20 y 21. Cadenita al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 35. Ahora en la hilera 36 vamos a terminar con 19 puntos, para lo que tenemos que hacer una disminución en cada extremo. Entonces al principio saltamos el primer punto, tejemos en el siguiente, 1,
17, 18 y con los dos últimos hacemos una disminución, 19. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 36. Bien, ahora en la hilera 37 vamos a terminar tejiendo 16 puntos, bien, pero tenemos que hacer 3 disminuciones, una al principio, una al final y una por acá. Así que vamos a empezar despacito, bien. Saltamos el primer punto, tejemos en el siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora con los dos siguientes vamos a hacer una disminución. Van 12. Después tejemos 13, 14, 15 y con los dos últimos hacemos una disminución, 16. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 37. Ahora en la hilera 38 vamos a terminar con un total de 14 puntos haciendo una disminución en cada uno de los extremos. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y con los dos últimos hacemos una disminución, 14. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 38. Ahora en la hilera 39 vamos a terminar con un total de 12 puntos haciendo nuevamente disminución en cada uno de los extremos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y con los dos últimos hacemos una disminución, 12. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 39. Ahora en la hilera 40, que es la última, vamos a tejer un total de 8 puntos, bien, pero vamos a tener que hacer 2 disminuciones en cada uno de los extremos. Entonces empezamos la primera disminución, salto el primer punto, tejo en el siguiente. Para la segunda disminución voy a tener que hacer las disminuciones como las hacía en el centro, o sea, tomando los 2 puntos, bien, 1, bien. Acá procuren que esto quede apretadito, bien, porque si ustedes esto no lo aprietan, el punto acá se desboca. Lo hago nuevamente. Cuando terminen de hacer la primera disminución, que esta lazada esté bien tirante. Y acá hacen la disminución. Entonces esta lazada les va a quedar bien apretadita, entonces no se les desboca el punto, ¿bien? Ahora vamos a hacer 4 medias varetas. La media vareta es tomo lazada, me meto en el punto, tomo lazada y cierro. Van 1, 2, 3 y 4. Bien, y con los 4 puntos que quedan tenemos que hacer 2 disminuciones. Entonces lo mismo, para evitar que quede el agujero, acá ajusten bien y hacen la primera disminución, vuelven a ajustar bien y hacen
la siguiente y última disminución. ¿Correcto? Entonces acá cortamos unos 10 centímetros más o menos, ajustamos acá el punto, hacemos cadeneta y cerramos. Bien, y hemos terminado la tapa delantera. La tapa delantera se ve de la siguiente manera, con el arranque de la cadena de cadenetas abajo hacia la izquierda, ¿correcto? Entonces fíjense cómo ya se forma la cabecita hacia adelante. Bien, entonces ahora vamos a empezar a hacer la tapa trasera. Bien, ahora para hacer la tapa trasera, recuerden que la tapa trasera hasta la hilera número 10 inclusive tiene un patrón diferente, y después de la hilera 11 a la hilera 27 es igual que la tapa delantera. Bien, así que empezamos nudo deslizado o corredizo y levantamos 14 cadenetas flojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Bien, en la primera hilera vamos a tejer 13 puntos bajos, el primero de ellos en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Bien, al final de cada hilera, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 1. Ahora en la hilera 2 vamos a hacer una serie de aumentos. Vamos a hacer aumentos en los primeros 5 puntos. En cada uno de ellos un aumento. Así que 1 y su aumento. Ahora el segundo. 2 y su aumento. Ahora el tercero. 3 y su aumento. Ahora el cuarto. 4 y su aumento. Ahora 5 y su aumento. Bien, ahora vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y nos están sobrando 5 puntos y en cada uno de ellos tenemos que hacer un aumento. 1 y su aumento. 2 y su aumento. 3 y su aumento. 4 y su aumento. Y en el último, tomando las 2 hebras, 5 y su aumento. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 2. Ahora en la hilera número 3 vamos a tejer un total de 25 puntos haciendo un aumento en cada uno de los extremos. Así que en el primer punto hacemos aumento 1 y su aumento van 2, 3, 23 y en el último, tomando las 2 hebras, un aumento 24 y 25. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 3 con 25 puntos. Ahora la hilera 4 es de 25 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 24,
y 25. Cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 4. Ahora en la hilera 5 vamos a tejer un total de 27 puntos haciendo aumentos en cada uno de los extremos. Así que en el primer punto hacemos un aumento, 1, y su aumento van 2, 3, 25 y en el último, tomando las dos hebras, un aumento, 26 y 27. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 5 con 27 puntos. Ahora las hileras 6 y 7 son de 27 puntos. Bien, nos vemos al final de la hilera 7. 26 y 27. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 7. Ahora en la hilera 8 vamos a terminar con un total de 25, pero tenemos que hacer unas disminuciones en el medio, ¿bien? Entonces vamos a tejer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con los dos siguientes puntos vamos a hacer una disminución. 8, seguimos contando. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Con los siguientes dos hacemos nuevamente disminución. 18. Seguimos los últimos 7 puntos. 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 8 con 25 puntos. Ahora la hilera 9 es de 25 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 24 y 25. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 9. Bien, ahora en la hilera 10 vamos a tejer un total de 23 puntos, pero vamos a tener dos disminuciones en el centro. Bien, así que vamos despacito. 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ahora con los dos siguientes hacemos una disminución. Van 5. Seguimos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Con los dos siguientes hacemos nuevamente una disminución, que serían 19. Bien, y con los 4 restantes llegamos a los 23. 20, 21, 22 y 23. Cadeneta al aire y giramos la labor.
hemos terminado la hilera 10. Bien, no hagan el intento de aplanar esto. Justamente esto es para formar las pompis, ¿correcto? Entonces ahora, de la hilera 11 a la hilera 27 es como en la tapa delantera. Bien, así que eso yo ya se los dejo, lo hacemos fuera de cámara y nos volvemos a encontrar al final de la hilera 27. Bien amigos, hemos terminado con la hilera 27 y ahora vamos a continuar la parte trasera a partir de la hilera 28. Bien, vamos a tejer un total de 21 puntos, haciendo 2 aumentos al final de la hilera. 1, 16, 17 y en los siguientes 2 puntos vamos a hacer aumento. Así que acá va 18, hizo aumento, 19 y en el siguiente 20 hizo aumento, que son 21. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 28 con 21 puntos. Ahora en la hilera 29 vamos a tejer un total de 22 puntos haciendo un aumento al principio. Así que 1 hizo aumento, van 2, 3, 20, 21 y 22. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 29. Ahora en la hilera 30 vamos a tejer un total de 22 haciendo una disminución al principio y un aumento al final. Así que la disminución al principio, recordamos, saltamos el primer punto, tejemos en el siguiente 1, 2, 20 y acá el último y agarrando las 2 hebras hacemos un aumento 21 y 22. Cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 30. Ahora en la hilera 31 vamos a hacer 22 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 21 y 22. Cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 31. Ahora en la hilera 32 vamos a tejer un total de 21 puntos haciendo una disminución al principio. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, 2, 20 y 21. Cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 32 con 21 puntos. Ahora en la hilera 33 son 21 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 20 y 21. Cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 33.
Ahora en la hilera 34 vamos a tejer un total de 20 puntos haciendo una disminución al principio. Así que saltamos el primer punto, tejemos en el siguiente, 1, 19 y 20. Cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 34 con 20 puntos. Ahora la hilera 35 es de 20 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 19 y 20. Cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 35. Ahora en la hilera 36 vamos a tejer un total de 18 puntos haciendo disminución en los extremos. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 17 y con los dos últimos puntos hacemos una disminución, 18. Cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 36. Ahora en la hilera 37 vamos a tejer un total de 16 puntos haciendo disminución en los extremos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 15 y con los dos últimos hacemos una disminución, 16. Cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 37. Ahora en la hilera 38 hacemos nuevamente disminución en ambos extremos para terminar con un total de 14 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y con los dos últimos hacemos una disminución, 14. Cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 38. Ahora en la hilera 39 hacemos nuevamente disminución en los extremos para terminar con 12 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y con los dos últimos hacemos una disminución, 12. Cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 39 y ahora en la hilera 40 vamos a hacer dos disminuciones al principio. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, la siguiente disminución la hacemos con estos dos. Acuérdense de apretar acá para que no quede desbocado el punto, 2. Ahora 4 medias varetas, 1, 2, 3, 4 y con los últimos 4 puntos hacemos nuevamente dos disminuciones. Acuérdense de ajustar el punto, 1 y 2. Bien, acá cortamos unos 10 centímetros
cadeneta y cerramos. Y hemos terminado la tapa trasera. Bien amigos, ya estamos de regreso con ambas tapas terminadas y los ojitos colocados. Ahora les voy a decir dónde los puse. Los ojitos de seguridad son de 8 milímetros con sus respectivas trabitas de seguridad, que una vez que le ponemos la trabita de seguridad, yo me voy hasta la cocina, caliento la punta de este cuchillo y remato la punta del pernito del ojito de seguridad para que quede remachado. Hay gente que utiliza un encendedor o mechero para poder ablandar la punta y luego con la parte trasera del mechero rematan la punta. Bien, cualquier posibilidad que ustedes usen va a estar bien, cualquier opción. Entonces, ¿dónde van a ir colocados los ojitos de seguridad de 8? Vamos a hablar, de ahora en más vamos a hablar de valles y de montañas. Valles son estas hileras que se hunden y montañas son estas hileras en las que sobresale este punto como montaña. Bien, yo voy a llamar a esto montaña y a esto que se hunde lo voy a llamar valle. Bien, vamos a ver. Nosotros tenemos vamos a poner las dos tapas con el arranque de la cadena de cadenetas abajo a la izquierda. Bien, esta es la tapa la tapa delantera porque es en la que hicimos los aumentos para que se inflara acá la cabeza. Bien, en la tapa trasera hicimos los aumentos en la parte de abajo para poder generar el espacio para las pompis. Entonces, en la tapa delantera, si nosotros estamos acá arriba, acá tenemos una hilera de valle, 2, 3, 4. Los ojitos van a ir colocados en la cuarta hilera de valle y vamos a contar los agujeritos que hay desde el extremo. Bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y el ojito va colocado en el sexto. Bien, una vez que colocan este ojito, empiezan a contar este punto de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el ojito va colocado en el siguiente punto. Bien, y como comprobación, vean desde este extremo de acá, desde este agujerito cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien, de ese modo ustedes se garantizan que el personaje va a quedar con esta expresividad. Tengan en cuenta que subir o bajar los ojos con respecto a esta línea que yo tengo va a cambiar completamente la expresividad del personaje. Por lo tanto, si ustedes quieren este resultado, es ahí donde tienen que ir los ojitos de seguridad. En esta instancia nosotros no vamos a hacer el tema de las cejas. Las cejas las vamos a abordar una vez que tengamos el personaje ya relleno, ¿correcto? Al igual que el tema de la sonrisa. Eso lo vemos después. Entonces, bien, vamos a ver. Tal y como tenemos planteado el proyecto ahora, el personaje les va a quedar con lo que es la nariz o este extremo hacia la derecha. Si ustedes quieren hacerlo en sentido contrario, entonces esta pieza de acá la tienen que colocar así, o sea, ambas piezas las van a tener que colocar con la nariz hacia acá, por lo tanto les va a quedar con el nudo de la cadena de cadenetas abajo a la derecha. Bien, la posición de los ojos sería exactamente la misma, solamente que se colocarían desde acá, ¿correcto? Yo voy a hacer, en este caso, voy a hacer el tutorial para lograr exactamente esto. Pero si ustedes quieren lograr el personaje en forma espejo, ya saben cómo tienen que hacer. Les voy a recomendar acá en la parte de abajo, nosotros tenemos 13 puntos. Bien, necesito que identifiquen y que pongan una marquita en el punto central. Entonces vienen desde acá donde tenemos el nudo de la cadena de cadenetas y cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo pongan una marquita. Bien, saben que la mitad de 13 va a ser el séptimo punto. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Correcto? Después, otra cosa que necesito que marquen
Yo sé que hay gente que le gusta aventurarse, hacer el borde por su cuenta. Yo el borde lo voy a hacer sin acelerar la imagen para que todos aquellos que quieran seguirme lo hacemos juntos, ¿bien? Porque esto lleva aumentos en determinados lugares, entonces es importante no aventurarse a hacer cosas que no van, ¿bien? O dejar de hacer cosas que serían necesarias. Entonces, fíjense que si nosotros tenemos acá, venimos con el cuellito hasta acá y acá sale la cabeza. Bien, esta es una hilera de valle. En la hilera de montaña de abajo, pongan una marquita acá. Nosotros estamos acá, bien, venimos con el cuellito recto acá y acá se separa. Es la hilera de valle. Bien, en la montaña de abajo, pongan una marquita acá. Entonces, ustedes ya tienen los ojitos de seguridad colocados, los pernitos remachados y ahora lo que vamos a hacer es unir las dos piezas. Entonces vamos a empezar a unir por esta montaña, así vamos juntos, ¿correcto? Entonces vamos a tomar acá en esta montaña, nos metemos acá y nos metemos en la correspondiente montaña de atrás, bien, así sabemos que ambas piezas están correctamente enfrentadas. Entonces vamos a tomar hebra, dejen siempre unos 10-12 centímetros, pasamos lazada y hacemos cadeneta acá en montaña, solo hacemos eso. Ahora vamos a empezar a hacer un punto bajo por hilera, bien. Acá estábamos en montaña, ahora vamos a ir a valle. Siempre tomen el punto completo. ¿Y cómo vamos a tejer el borde? El borde, por favor, insisto en esto, porque muchas se aventuran y después el borde les queda ondulado. Sean precisos en esto. Cuando nosotros tomamos lazada, esta lazada que tomamos, esta la aflojamos, bien. Luego cerramos el punto bajo y acá yo doy un pequeño tirón. ¿Correcto? La lazada que queda sobre el ganchillo tiene que quedar bastante justa, bien, justamente para evitar que el punto quede desbocado y que se empiece a ondular el borde. Por eso es que ustedes ven que cuando yo termino de tejer, yo pego un tironcito. Bien, acá hicimos valle. Ahora vamos a montaña de atrás, pasamos la lazada, aflojamos esta lazada. Fíjense que la aflojo mucho, bien, cerramos y acá pego un tirón, ¿correcto? Y siempre vayan comprobando del lado de atrás que esté todo bien. Si ustedes ven alguna hebrita, alguna cosa que no queda bien, desarmen, porque este proyecto se ve tanto de la parte delantera como de la parte trasera. Bien, acá hicimos montaña, ahora nos toca valle. Bien, aflojo, cierro, ajusto. Montaña, aflojo, cierro, ajusto. Valle, montaña, valle, montaña. Y no me voy a cansar de decir, revisen que del lado de atrás se vea todo bien. Valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña,
valle, montaña, valle. Bien, y ahora toca montaña, que si se dan cuenta es la última montaña que hay antes de llegar al borde. Bien, en esta montaña vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Así que 1 y su aumento. Bien, de este lado de acá, cuando lleguemos a esta montaña de acá, vamos a tener que hacer un aumento también, ¿correcto? Ahora toca valle, bien, que está acá y que no es este nudo, o sea, todavía tenemos que tejer acá, que es valle. Así que valle y valle. Bien, y ahora tocan los nudos de la cadena de cadeneta. Bien, nosotros acá tenemos 13 puntos. Vamos a tener que comprobar que tejemos los 13 puntos. El primero es el de acá, el del vértice. 1. Ya aprovechamos y pasamos las 2 hebras hacia acá, hacia adentro. 2. 3. Comprueben que esté todo bien. 4. 5. 6. Este lo tengo que desarmar porque no me quedó bien atrás. 6. Ahora viene el séptimo, que es donde tenemos la marca. Tejemos el séptimo. Dejen la marca. Bien, ahora ocho, 9, 10, 11, 12 y el último, que es el del vértice, 13. Bien, comprueben que del lado de atrás se vea todo bien, ¿correcto? Si hay alguna hebrita fuera de lugar, retroceden y vuelven a tejer. Bien, acá saquen, y esta hebrita, bien, la vamos a pasar al correspondiente punto que tenemos acá. Bien, que va a ser el punto 7 de ahí. Bien, para evitar que durante la manipulación pues se salga, háganle un pequeño lacito. Ahora agarren estas 2 hebras que habíamos escondido y tiren de ellas para que los nudos queden dentro del tejido y no queden sobre el borde. Bien, tiren de ellas y cortan el exceso. Nunca vayan a cortar al ras, sino que dejan 2-3 centímetros, cortan el exceso. Bien, y ahora empezamos a subir por el otro lateral. Lo primero que tenemos es valle. Ahora tenemos montaña, que se corresponde con esta de acá, por lo tanto tenemos que hacer un aumento, que son 2 puntos en el punto. Así que es 1 y su aumento. Ahora viene valle.
montaña, valle, montaña, valle, montaña. Comprueben que del lado de atrás esté todo bien. Hicimos montaña, ahora toca valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, acá montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, bien, ahora empezamos a subir por la cabecita, hasta acá hicimos cuello. Ahora viene montaña, valle, montaña, bien, en el siguiente valle vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el punto, 1 y su aumento. Bien, ahora tenemos montaña, valle, montaña, valle, montaña, y en el siguiente valle hacemos aumento, 1 y su aumento. Bien. Ahora viene montaña, ahora viene valle, y ahora ya llegamos a la parte de arriba que tenemos los nudos de remate de la pieza. Bien, acá tenemos 8 puntos. Acá vamos a parar momentáneamente, vamos a hacer un par de cadenetas para que no se deshaga esto y vamos a empezar a rellenar la pieza. Bien, la idea del relleno es que nosotros no rellenamos tipo pelotita, metemos una gran cantidad de relleno y fíjense que nosotros acá tenemos aumentos, acá tenemos disminuciones. Donde se hacen las disminuciones tiende a formarse un escalón. Entonces nosotros cuando rellenamos nos apoyamos bien sobre el borde para evitar estos escalones y que se uniformice toda esta línea. Bien, entonces metemos una gran cantidad de relleno y vamos hacia el fondo. Y apóyense con fuerza sobre los bordes para redondear los bordes. También tengan en cuenta que el lado de atrás va a tener las pompis.
Por lo tanto, tenemos que ir redondeando y tenemos que ir formando esas pompis. Bien, apóyense para redondear. Bien, fíjense que yo estoy insistiendo acá. Bien, entonces acá ya quedan formadas las pompis. Entonces trabajen esta parte para que esto quede lo más formado posible. Y apóyense sobre el borde para poder eliminar esos escalones que se forman. Fíjense que yo fuerzo ahí. Si no lo hago, queda marcado el escalón. Bien, pero tengan en cuenta que esto es un ragdoll, bien, o sea, no es un amigurumi, no tiene que quedar apretado reventando, tiene que quedar tipo almohadita, pero tiene que quedar con la consistencia tal para poder generar todas las formas que tenemos que generar, bien. Bien, entonces ahora vamos a continuar tejiendo acá la parte superior que tiene 8 puntos. El primero de esos 8 puntos es donde están estas hebras, donde rematamos nosotros la parte superior de las tapas. Bien, entonces nos metemos ahí donde están los nudos. Y ahí vamos a tejer el primer punto bajo, el primero de los 8. Bien, y vamos a meter estas hebritas hacia adentro, después cortamos el exceso, así que van 1. Nosotros acá arriba tenemos que tejer las 2 hebras de cada punto. Bien. 2. 3. 4. Ya aprovechen, tiren de las hebras para que los nudos se escondan dentro del tejido y no queden marcando el borde. Bien, corten el exceso, nunca el ras, dejen 2-3 centímetros. Bien, habíamos tejido 4, 5, 6, 7 y ahora el último acá de la parte superior, 8. Bien, ahora tenemos que rellenar acá la punta de la cabeza, de la cara. Apóyense sobre los bordes, bien, para redondear esos bordes. Y recuerden que acá lo que queremos, esta parte va a quedar hundidita y acá lo que queremos rescatar es la cabeza para que sobresalga acá la cara. Bien. Bien, vamos a terminar a seguir uniendo el borde. Vale, nosotros estamos aquí
Ahora lo que toca es valle. No, tenemos este punto de aquí, que no es valle, es una cosa intermedia. A ver, esta es montaña, este es valle y este es ese punto. Bien, ahora tenemos acá el valle. Perdón, metí la cabezota. Bien, ahora estamos haciendo valle. Ahora viene montaña. Ahora viene valle. Ahora viene montaña. Ahora valle. Montaña. Paremos, revisen del lado de atrás, ¿correcto? Ahora tenemos que seguir rellenando acá la cabeza y apóyense sobre los bordes para redondearlos. Nosotros tenemos que manipular el borde, tienen que trabajar el borde, bien, manipúlenlo para eliminar los escalones. Bien, y ahora terminamos de cerrar el borde. Lo último que había tejido acá era montaña. Así que ahora toca valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Y ahora tenemos valle. Bien, que es el último punto antes de llegar a la montaña, que fue este valle, es el último punto antes de llegar a la montaña, que fue donde empezamos a unir el borde. Bien, aquí cortamos, sacamos y vamos a rematar el borde con punto invisible o unión invisible para que quede perfecto. Entonces tiren de esta hebra con la que empezaron a unir el borde y les va a quedar disponible acá esta primera cadeneta. Bien, ahí nos metemos tomando las dos hebras del frente hacia atrás. Bien, esta lazada que acabamos de pasar está saliendo de la parte superior de este punto. Nos tenemos que meter en la parte superior de ese punto tomando la hebrita que está acá abajo. Bien. Y ahí cerramos esta lazada hasta que tenga el mismo tamaño del resto de las cadenetas del borde, y así nuestro borde queda perfecto y no se sabe dónde empieza ni dónde termina. Entonces ahora nosotros estamos aquí y vamos a perder las hebras, vamos a meternos aquí. Yo sé que con blanco es difícil, blanco y negro son difíciles. Vamos a meternos por este punto de acá y vamos a salir al mismo punto
donde tenemos la otra hebra, pero al mismo punto, porque tenemos que hacer un nudo, bien, y tiene que pasar ese nudo por ese agujero. Así que hacemos un nudo apretadito, pero no demasiado para que no se estrangule el punto invisible, bien. Hacemos un segundo nudo. Y ahora vamos a perder ambas hebras, bien, pasándolas por el mismo agujero, bien. Retorcemos y salimos por cualquier otro punto. Retraemos y cortamos, bien. Entonces acá manipulen el borde admite toda la manipulación que nosotros necesitemos darle para poder eliminar los escalones que se forman en el borde por las disminuciones. ¿Correcto? Entonces ya vamos llegando a esto.